adelante, aquí en Día D, vamos a volver con la historia del comandante del ejército que no solamente se llena los bolsillos con soldados fantasmas en el BRAE, sino que también le gusta meterse con las esposas de los subalternos. Con eso vamos a venir más adelante. Ahora vamos con el tema de la alcaldesa Susana Villarán. Ha vivido unas semanas bastante complicadas la señora Susana Villarán. Llega a su sexto mes de gestión con apenas 30% de aprobación y un aluvión de críticas sobre una gestión que la gente considera que es deslucida. Adicionalmente hay un pedido, una insinuación de que pudiera ser revocada, hay que decirlo, un poco irresponsable y prematura del exalcalde de Lima, Luis Castañeda. Lo cierto es que a los 6 meses de gestión ya le han clavado epítetos como Lady Vaga o Lentejita, pero ella ni se despeina con eso, le sale al frente a las críticas. La semana que pasó la vimos salirle al frente al tema de la huelga de transportistas, y ella ha dicho: aquí el transporte lo resuelvo yo, y lo que me toca en inseguridad ciudadana también, y lo que me tengan que cuestionar yo salgo y respondo. Pues precisamente estuvo con Maribel Toledo Campos durante toda la semana y responde a esto y a mucho más. Vamos a ver su reportaje. Llegó al municipio siendo la tía regia, la tía cool, y en 6 meses se convirtió en la Villaragán, la vaga, una política que de tanto preocuparse por su sentido social y emular a su maestro y guía, Frejolito, la bautizaron como Lentejita. Tan lentejita que aseguran aún no ha hecho nada por Lima. Pero ¿cuánto de eso es verdad y cuánto juego político? Esta semana, en medio de un paro de transportistas, acompañamos a Susana Villarán durante 48 horas para saber en qué ocupa su tiempo nuestra alcaldesa. Ante las cámaras de Día D, habló de todo, dispuesta a conquistar a ese 63% que ya desaprueba una gestión que recién empieza. Susana, han pasado 6 meses de su gestión y las primeras encuestas no le son favorables. Hay un descontento en la población limeña. ¿Por qué cree que ocurre esto? Yo creo que hay una irritación en los limeños porque hay problemas que no se han resuelto y que, a pesar de la modernización de la ciudad, a pesar del metropolitano, a pesar de todos los avances que se han logrado en la ciudad de Lima, seguimos teniendo problemas muy graves que nos agobian. Fundamentalmente es el problema del transporte, que es muy lento, pero también la inseguridad ciudadana, los robos al paso. Está la gente impaciente por ver resultados. Sin embargo, en esas dos áreas no es tan fácil tener resultados rápidos. Es un desafío que supone concertar. No se puede hacer tortillas si no se rompen huevos, y eso genera conflictos. Gran parte de estos 6 meses, Susana Villarán los ha pasado concertando con los diversos gremios del sector transporte. Su iniciativa de eliminar las combis y cúster de nuestra capital y cambiarlos por los llamados buses patrón es sin duda su principal y gran caballito de batalla. A pesar de los intentos por concertar, hubo un sector de transportistas que convocó a paro este miércoles en oposición a la medida. Hoy es martes y Villarán se reúne con su equipo de especialistas para afinar el plan para el día siguiente. O sea, es una reunión que tiene que ver, evidentemente, con un hecho que es el anuncio del paro de un porcentaje afortunadamente pequeño de transportistas. Y lo que están viendo es, digamos, cómo enfrentarlo. Ya vimos hace rato cómo enfrentarlo. Lo que estamos haciendo son ajustes. Pero aquel martes no empezó con todo su equipo, sino con Pedro Franque, actual mandamás de los Hospitales de la Solidaridad. Una obra de Luis Castañeda, pero que Susana ha decidido continuar. Muy temprano en la mañana, llevó estos hospitales de modo itinerante hasta Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Allí encabezó campañas de salud gratuitas que complementaban otra campaña que recolecta abrigo para zonas de Lima, a las que alcanza el friaje. El Hospital de la Solidaridad es casi una marca registrada de Castañeda y la actual alcaldesa lo reconoce y continúa esta labor como para demostrar que esas acusaciones que la tildan de mezquina son falsas. Nosotros ya tenemos el presupuesto para las escaleras asignado, se empieza la construcción de escaleras muy pronto, yo creo que ya están empezando en algunas zonas, y si bien en la gestión anterior se hicieron escaleras en muchos lugares, quedaron muchísimos lugares de ladera que no se han podido cumplir. Estamos poniéndole un número a cada escalón, eso sí es necesario, porque así quien vive en una zona alta puede decir en el banco: yo vivo en la escalera tal, en el número tal. Del cuadro de Luis Castañeda solo quedan los clavos que lo sostenían. ¿Qué pasó con el cuadro de Castañeda en Locio?
Ah, no tengo idea, deben haber bajado los cuadros para arreglar marcos o esto pueden haber bajado el de Frejolito, el de Jorge del Castillo o el del señor Castañeda. Mañana más tarde bajan el mío y yo me voy a molestar porque los arreglan o los Usted limpian. nunca pidió que saquen la foto Pero de háganme el Castañeda. favor, ¿cómo voy a pedir que saquen? Nada, en absoluto, o sea, ha creado un mito absurdo ahí de una mala relación con Castañeda, no la tengo. Son las 2 de la tarde y Susana Villarán debe volver al municipio para una reunión con los alcaldes de Somos Perú. Luego de tantas críticas, ya se dio cuenta que es importante tener aliados políticos para enfrentar los embates. A las 3 de la tarde salimos de nuevo, esta vez hacia San Luis, donde se reunió con el alcalde de ese distrito y el de San Borja para ver proyectos de vías y semaforización pendientes en la zona. La alcaldesa Susana Villarán y el partido Fuerza Social llegaron con la soberbia de que todo empezaba el primer día que ellos asumían y que nada se había hecho, y tampoco se había hecho bien, antes de esta gestión. Desconociendo el progreso que durante varias gestiones, no solamente el alcalde Luis Castañeda, sino varias gestiones, Lima había logrado consolidar. Sí, estamos haciendo obra. Lo que pasa es que los expedientes, y esto es algo que las personas tienen que entender, cuando estás en el sector privado tú puedes tomar una decisión en tu directorio de accionistas y al día siguiente la llevas a la práctica. En la administración pública, nosotros cuando no tenemos un proyecto, tenemos que hacer un perfil, tenemos que pasar por un expediente técnico para poder poner esa obra en marcha y eso toma, dependiendo de los montos, entre 3 a 6 meses. Funcionarios de la anterior gestión han señalado que se le ha dejado a Villarán una serie de proyectos encaminados técnicamente, casi listos para empezar a ser ejecutados. Proyectos que incluso cuentan con el famoso SNIP, el código que se le asigna a una obra como parte del Sistema Nacional de Inversión Pública. De una relación de obras que supuestamente le han dejado a usted ya con SNIP. ¿Qué pasa con esas obras? A ver. Sí, es posible que tengan el número de SNIP, pero es posible que no estén, desde que están con el número de SNIP hasta que está con expediente técnico, hay un proceso. El ciudadano claro, común y pueden corriente no confundir, sabe, cuando dicen SNIP, ¡ay, está listo! Claro. No está listo, pues señores, no está listo. Además, se ha dicho que ha abandonado obras ejecutadas por Castañeda a las que le faltaban pequeños detalles para su conclusión. En el bypass de Angélica Gamarra con Carlos Eizaguirre, por ejemplo, faltan semáforos y la planta de aguas. En Nicolás Arriola con Nicolás Ayón están los semáforos y según sus opositores solo basta con alzar una palanca para que funcionen. Sin embargo, la alcaldesa tiene explicación para todo. Problemas con Edelnor y no del municipio, o el orden ya establecido para la colocación del sistema inteligente que empieza por el centro de la ciudad y no por los extremos. Ahí no hay mezquindad de ningún tipo, yo no sé por qué ninguna obra ha sido paralizada. La única que ha sido paralizada es la que tiene que ver con el túnel de Santa Rosa, porque el túnel sur se desplomó en medio de la construcción y eso ha supuesto estudios de carácter geológico que son muy complicados y toman su tiempo. Ya empezamos una obra que es muy importante y fue un compromiso de campaña, que es la Costa Verde, que es una gran obra. Esa es una obra nuestra que empieza con nosotros. El gobierno que preside la alcaldesa Susana Villarán ha invertido menos del 1% del presupuesto que tiene para obras. No es así. El señor Eguren habló con propiedad del presupuesto de inversiones del gobierno metropolitano, que es una pequeña oficina que tiene Lima. Pero las críticas a Villarán no quedan allí. Sobre EMAPE, otra de las banderas que izaba su antecesor, se dice que ha despedido a demasiada gente, que los vehículos de auxilio mecánico no son utilizados y quizás la acusación más grave por sus consecuencias es el retiro de los policías que cuidaban las casetas de control, pues desde el 5 de junio hasta hoy ha habido 5 robos en estas casetas. Que es sospechoso que cuando se va la persona que estuvo metiéndole la uña a todo esto empiezan los robos. Así que nosotros hemos decidido ir con todo por el boletaje electrónico lo más rápido posible. Tenemos un convenio que se ha hecho por licitación con una empresa de seguridad. Villarán quiere cambiar la percepción que se tiene sobre ella y por eso ha decidido enfrentar directamente uno de los problemas de los que, a decir verdad, ninguno de sus antecesores se había ocupado, más allá de la buena o mala gestión que hayan hecho. El gran problema del tráfico vehicular y la calidad del parque automotor. Para ello, el primer paso es desaparecer, así como lo oye,
desaparecer todas las combis y cústers de nuestras pistas, que ingresaron de manera indiscriminada durante el gobierno de Alberto Fujimori. A cambio, ha tenido que negociar con distintos gremios de transportistas a los que perdonó más de 7.000 papeletas fantasmas y a los que ha dado facilidades de pago para que en el 2013 solo circulen por Lima los buses patrón. Así estos, juntos con el tren eléctrico y el metropolitano, serán los únicos medios de transporte público en la capital. Pero el bus patrón es lo que tú y cada una de las personas que nos están viendo en este momento necesitan para transportarse con dignidad, con eficacia y con rapidez. Es un bus de 12 metros donde entran 50 personas sentadas, 50 paradas. Pero no todos los transportistas lograron ser convencidos. Un sector importante mostró su fastidio y decidió paralizar sus labores este miércoles. Fue la primera gran prueba de fuego de Villarán. Fue el segundo día de nuestras cámaras a su lado. ¿Por qué has decidido no acatar el paro? No, porque es por la pura. Ajá. Sí. Tienes que trabajar tú, Hay que trabajar, claro. Acabo de llegar hace 10 minutos y hay habrá un 30% de lo normal, digamos, ¿no? Desde las 7 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, Villarán recorrió varios puntos de la capital en un trabajo coordinado con la policía. A pesar de ser consciente de su impopularidad por estos días, enfrentó las calles e incluso las críticas. 4:30 de la mañana, ¿cómo le va, señor? Respetos. Sí hay carros, lo que pasa es que han habido en algunas zonas hechos de violencia que felizmente se han detenido. Su recorrido terminó en la Panamericana Sur, camino a Mamacora. Un 70, 75, hasta 80%, depende de las zonas, han salido. Salió a dar esa imagen de autoridad que tanto reclamaban sus críticos, y aunque fue excesivamente positiva frente al resultado real del paro, el cambio del transporte público puede ser la gran catapulta para su recuperación en las encuestas. Horas más tarde, en la municipalidad, compartiría con nosotros un poco de su intimidad laboral. Aquí hay algo, lo único que yo traje fue un regalo que me hizo un joven con la imagen de Alfonso Barrantes. A raíz de todas estas críticas de las últimas semanas que han surgido y como siempre has aludido a Frejolito, te han puesto una chapa, lentejita. Bueno, yo todos los lunes lenteja para tener plata. Pero la Villarán, como ella misma se define, es terca. Y aunque varias veces le han aconsejado desmarcarse de la imagen de asambleísta, el mismo día que salía victoriosa del paro, terminó reuniéndose con los dirigentes de la CGTP y Construcción Civil. ¿Dónde vienen los tiros y cuál es el objetivo? Es acallar la voz de una gestión popular. Y eso no lo vamos a permitir. Están queriendo vacar a una presidenta electa sin respetar la voluntad popular y engañando a la opinión pública porque se dice que no ha hecho nada. La palabra revocatoria estuvo en uno de los diarios de circulación nacional desde noviembre, desde que yo gané las elecciones. Yo creo que ese no va a ser el escenario en el que me voy a mover de ninguna manera, por más que haya tenido un resultado en las encuestas recientes que me dan un porcentaje bajo de aprobación. ¿Cree que va a reconquistar a su público? No solamente reconquistar, yo creo que no tanto es un tema de seducción como es un tema de cumplimiento, es un tema de ir resolviendo los problemas que en este caso se resuelven poco a poco y de manera ordenada. Todo parece indicar que Susana Villarán esta semana giró el timón. Apareció en los medios para comunicar iniciativas municipales y no solo para criticar a otros. Salió a las calles a poner orden, a decirle a los limeños aquí hay una autoridad. Y finalmente recibió aliados políticos para decirle a sus adversarios que sola no está, que el juego ella también lo sabe jugar. El tiempo dirá si el giro de ruta la lleva a su destino final y nos encontramos con esa Lima que ofreció era para todos, sin tráfico, sin delincuencia, sin ambulantes. Una Lima con la que hace tiempo soñamos mientras vivimos la pesadilla. ¿Era más difícil de lo que imaginaste? Lima sí, yo creo que era más difícil porque la municipalidad tenía muy poco músculo institucional. Sí. Ok, muchísimas gracias, Gracias. Susana. Bueno,
Bueno, ciertamente, verla la semana pasada salir al frente de la huelga de transportistas que salieron con una amenaza, con un chantaje de paralizar la ciudad en el tema del transporte si no atendía sus reclamos, le ha dado un refresco a una gestión que apenas lleva 6 meses. Pedir una revocatoria con 6 meses de gestión es absolutamente irresponsable, como dije al principio. Hay que dejarla trabajar y ver qué pasa de aquí a un año, por lo menos.